base para las dos situaciones, si hubo o no ejecuciones extrajudiciales. En uno se iba a determinar quién había dado la orden, en el otro indistintamente, si hubo o no, independientemente si hubo orden, si hubo o no ejecuciones extrajudiciales. De ahí que se produce esta situación especial y tiene que entrar el Estado en conjunto a defender en el escenario de la Corte Interamericana, que es muchísimo más amplio que el de la sede nacional. ¿Y qué se produce en ese momento? Se produce, por ejemplo, una situación muy peculiar. Primero, la reunión de todos los actores políticos en pro de la defensa de los comandos Chavin y Wander. Estamos hablando en sede internacional, que no tiene distinción alguna, y que precisamente también denuncia al proceso militar, en donde también se habían absuelto los Chavin de Wander. También se denuncia la nulidad de ese proceso. Entonces estaban involucrados. Todos nos unimos. Sale una resolución suprema 01-2012 de JUS, en donde involucra a muchos agentes y además a los representantes de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. Sostuvimos reuniones, el ministro sostuvo reuniones con ellos para explicarles cómo era el elemento estratégico para poder llevar a cabo una defensa adecuada en sede nacional. Y uno de los elementos importantísimos era ver, auditar, chequear, transferir información a la sede interna, que también iba a anunciar cómo se habían producido los hechos en el juicio penal interno. Entonces, inevitablemente tenía que haber esa transferencia de información. Pero aquí lo que no se entiende es, porque toda la conversación en los audios gira solamente en torno al caso de Tito, el señor Cruz Sánchez, ¿no es cierto? Que es el único que aparece con una sola bala, etcétera, en otros sitios, con el que sí probablemente hubo una ejecución extrajudicial en ese caso. Es el único que se menciona, y respecto de él se discute y se dice, oiga, pero lo mejor sería pues que no hubiese habido ejecución extrajudicial en ese caso, y si la hay, que no haya, en fin, una cadena de mando que lo ha... no haya sido una cuestión de Estado. Pero este señor Tito no fue asesinado, si es que fue ejecutado extrajudicialmente por los comandos, sino por el coronel Zamudio, que también está siendo imputado. A él sí se lo ha imputado, este tipo está prófugo, y el coronel Zamudio no tiene nada que ver con los comandos. Entonces, ¿por qué tanta preocupación? Digamos, ahí hay un problema. ¿Por qué tanta preocupación por el caso de Tito, si es que este señor no fue ejecutado por los comandos? Si la justificación de esto es, preocupémonos por salvar a los comandos, o por respetar el hecho de que ellos no tuvieron nada que ver, ellos en ese caso no tuvieron nada que ver. No, precisamente, es muy complejo esta situación, voy a tratar de ser lo más claro posible, pero los comandos, ¿cómo estuvieron involucrados en su procesamiento en sede interna? Un primer momento hubo una discusión, es que si es que este asunto de los comandos debería haber sido visto en sede de la jurisdicción militar o en sede de la jurisdicción ordinaria. Eso fue un primer elemento trascendental. Ese asunto de la competencia del fuero militar, sobre ese tema, está siendo también cuestionado en sede supranacional. Es decir, en sede supranacional abre todo, jala todo, la idea es jalar todo de nuevo e involucrar a los comandos, precisamente, porque consideran que ese juicio en sede militar y todo lo que después se produce no tiene efectos para la determinación. Pero en ese juicio actual se incluyó esos casos que habían sido vistos en sede militar. El caso de estos otros 2 emerretistas que APRODE sostiene que fueron también ejecutados extrajudicialmente, y eso en primera instancia, en este mismo proceso, ya en fuero civil, un fuero penal de civil, digamos, se descartó que hubiese habido en esos 2 casos, clarísimamente, ahí no había habido ejecución extrajudicial, porque queda claro de los hechos que mueren en enfrentamiento. Bueno, permíteme, Jaime, permíteme. O sea que eso sí fue finalmente... Pero esa no era la posición del fiscal y de los dictámenes fiscales. Cuando se produce precisamente la acusación y la denuncia, no era la posición de los fiscales. Los fiscales abren el caso considerando que Peceros y Meléndez también habían sido ejecutados extrajudicialmente. Bueno, esa es la labor del fiscal. Bueno, y precisamente hay un elemento trascendental, como se dará cuenta. Pero eso fue descartado en primera instancia por los jueces. En primera instancia es precisamente por la sala de Rojasi. Claro. Precisamente, ¿no? Y lo que pasa es que esa sentencia no la teníamos en el momento para presentar la defensa en el sistema supranacional. ¿Cuándo es que se presenta la contestación según los tiempos en sede supranacional? En agosto.
¿Cuándo sale la sentencia presidida por la sala presidida por la doctora Rojasi? En octubre. ¿Se da cuenta el problema? Pero estoy hablando de primera, eso fue descartado en primera instancia, la sala de segunda instancia. Fíjese, no, el juicio oral es el único lugar en donde se juzga. Ese es el espacio en donde se determina el juicio. Antes no hay un espacio, no, se descarta primero con la sentencia del juicio oral. Que se había descartado de ninguna manera. Ahí se produce y después con el recurso de nulidad ya recientemente ha aparecido el 31 de julio. Ya. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se da cuenta usted cómo el hecho? Porque en la conversación se habla solamente de Tito, no se habla ni de Meléndez ni de Peceros. Como vuelvo a decirle, primero los autores de esa reunión y los partícipes consideran que descartan, ¿no?, la legalidad de esa conversación en torno a cómo se ha producido, cómo se puede haber editado esa conversación. Eso es un descarte trascendental, eso es en primer lugar. Pero lo importante acá es si la reunión era una reunión legal o no, si se debía o no coordinar. Y sí se debía coordinar precisamente por eso. El hecho que está siendo investigado es un hecho investigado tanto en sede interna como en sede supranacional. Claro, y el hecho va a ser uno. ¿Cómo justificar, sin embargo, que... Claro, uno puede entender que se le diga a la jueza, oiga, lo ideal sería que no saliera nada de este asunto. No, lo ideal hubiera sido que no se hubiera ejecutado a nadie. Como digo, en realidad, claro, que eso es lo que le dicen, que no se hubiera, digamos que saque... Pero la verdad tiene que ocurrir. Claro, entonces ella misma dice, oiga, pero entonces tendríamos que cambiar, no sé si lo dice en broma o no, habría que ampliar ¿cómo le dice? El ámbito del enfrentamiento, es decir, para incluir el patio en donde se encontró. Ella misma, creo que responde con una cierta sorna, ¿no?, a estas insinuaciones de que, digamos, se sentencia en el sentido de que no hubo ejecución extrajudicial. Y dice, habría que cambiar pues las evidencias, en buena cuenta, entonces, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Jamás va a ser esa propuesta, pues, ¿no es cierto? Lo que hace el Ejecutivo... Por eso es una conversación en la que, en buena cuenta, se discute la posibilidad de cambiarlos, de orientar una sentencia. ¿No? Esa es la cosa. Pero veamos, ¿no? ¿Qué debería pasar? ¿Cómo deberían ser las cosas? Las cosas deberían llevarse así. Las denuncias que se llevan ante el sistema interamericano tienen que esperar que los asuntos aquí culminen, si están iniciados y se están moviendo. Sí. Si no hay nada, si el Estado no está haciendo nada, se puede entender que la lenidad del Estado, ¿no es cierto?, provoque una intervención del sistema interamericano. Pero en este caso, estaba el juicio en marcha. Esa es otra cosa. Entonces, esa es una defensa formal ante la Corte. Oye, señor, ¿usted por qué? Pero esa es la defensa que hicimos. ¿Usted por qué? Así comenzamos. ¿Para qué se meten en el contenido de la sentencia? No, es que no había sentencia, compréndame, y para que comprenda el público. No, pues claro, no había, pues, estaban tratando de y ya teníamos el caso en la Corte. Tenemos el caso en la Corte, tenemos que presentar una respuesta en la Corte. Tenemos que decir cuál es nuestra defensa en la Corte. Pero ustedes, ¿por qué querían ir con una sentencia en determinado sentido? Esa es la pregunta. No, queremos ir con una sentencia. No, bueno, se tiene que ir con una sentencia y no se podía producir. Bueno, el diálogo muestra claramente que había una idea, ¿no? Incluso hasta el propio San Martín lo dice, ¿no? Por ahí... No. Aquí hay elementos... Desde luego, dice, en clave internacional, basta que se diga que hubo crimen, en fin, que hubo ejecución para que el Estado se hunda. Es decir, le dicen claramente a la... Pues eso se escucha, ¿no? Le dicen a la jueza, oiga, si usted va a sacar que hubo una ejecución extrajudicial, el Estado va a quedar muy mal, ¿no? Eso es lo que... Bueno, claro, es una cosa... es humano. Y tiene sentido desde el punto de vista, no sé, de la defensa de los intereses del país. Pero claro, se está violando un principio de interferencia y que la jueza, por otro lado, lo que sí sirve esto es para rescatar la independencia del Poder Judicial. Eso me parece la gran noticia, porque la jueza, a pesar de que fue destituida, no hace caso de estas recomendaciones y sí establece en la sentencia que hubo ejecución extrajudicial, aunque sí acogería, digamos, el hecho de que no había habido... Jaime, yo debo decir, el asunto es transferencia de la información en línea estratégica, no es que se producen recomendaciones. Lo que sucede es lo siguiente: nosotros, cuando defendemos en sede supranacional, tenemos que ir respecto de unos hechos, tenemos que probar también unos hechos que se nos atribuyen como ciertos de parte del informe de la comisión. Pero esos hechos se terminan de dilucidar al final y al cabo en sede judicial penal.
Pero sin embargo, no podíamos ir con la sentencia porque estaba el juicio en marcha y ya teníamos que responder. ¿Qué hacemos? Tenemos que decir, bueno, todos los elementos necesarios para determinar cómo ocurrieron los hechos en la búsqueda de la verdad, llevar y trasladar esos elementos a la sede nacional. Pero si el argumento era sencillamente, oiga, señora Corte, por decirlo, por usar parafrasear una salsa, oiga, ¿por qué ustedes nos están interpelando si es que este proceso está recién en desarrollo? Ustedes no tenían que entrar en ningún detalle. Pero justamente ese es un argumento de la defensa. Lo que ocurre es que el sistema supranacional lo que hace es, se emite el informe, corre traslado a las víctimas preparan su escrito y de ahí le dan al Estado para que conteste. Y el Estado cuando contesta, ahí tiene la oportunidad de decir, fíjese, no, pare usted, y no ha parado. Bien, ministro, muchas gracias por... Todo esto tiene que ver, yo creo, con la guerra política que hay también, ¿no? Mire, ¿De dónde nace? Es decir, ¿qué hipótesis tienen ustedes respecto de quién graba y quién suelta el audio? Yo creo que ese es trabajo del Ministerio Público. Nosotros vamos a interponer una denuncia precisamente para que el Ministerio Público investigue este asunto. Este es un asunto que trabajará el Ministerio Público con todos los elementos que pueda él tener a disposición, pero sin duda ha habido ahí una intervención, y es una intervención que afecta precisamente la estrategia de defensa del Estado en sede supranacional. ¿No le parece que el gobierno debería empezar a tratar de cortar esta espiral de esta guerra política con el APRE, con el Fujimorismo? Usted mismo se ha sumado ayer en el suplemento dominical de la República, diciendo que atacando a Alan García. ¿Qué hace el ministro de Justicia atacando a un expresidente? No. Usted ha dicho, García no es un gran desprecio. García no es artífice de grandes cambios, sino de grandes retrocesos. Una frase además, sí, más o menos espectacular. Bueno, la verdad entonces, ¿por qué? ¿Por qué están en ese asunto? De una vez corten esta cosa, porque francamente puede terminar afectando hasta el crecimiento económico. Bueno, ¿no? sin duda nuestra participación es mucho más propositiva, es una participación, yo comencé si usted lee esa entrevista al principio, es que nosotros no tenemos posiciones en contra, sino posiciones a favor, a ver qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que caminar. Bueno, yo viví en lo personal, cuando estaba estudiante, la situación del primer gobierno de García. Claro, también todo el mundo, ya sabemos. Entonces, pero usted es ministro de Justicia. Pero en efecto, aquí hay situaciones mucho más importantes que nos deben unir, nos han unido. Nos han unido porque precisamente en las reuniones con los representantes de los partidos políticos estaba el APRA, ha venido representantes, Velázquez, que quien estuvo ahí apoyando precisamente la posición de la defensa de los intereses del Estado. Esas son cosas que nos unen y debemos de relevar ese punto, ¿no? Y no dividirnos ahora en este momento tan crucial para la defensa de los intereses del Estado, ¿no? Ministro, muchas gracias por su participación en la hora N. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el doctor Máximo Elías Herrera, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Presentamos el acto de depositar gratis en Cajeros Depósito. No necesitas tarjeta ni ser cliente. Solo ingresa el número de cuenta, luego deposita la cantidad exacta y listo. Así de sencillo. No quiero dejar de ser niño. 50% de descuento en miles de juguetes. ¡Feliz Día del Niño! Solo en Saga Falabella. Tu SOAT de RIMAC no viene solo. Llévalo ahora con asistencias vehiculares gratis. Encuéntralo por donde vayas o pídelo llamando al 411-3000. RIMAC Seguros. Bien, estamos ahora con el doctor Máximo Herrera Bonilla, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, para conocer su posición acerca de este caso. ¿Ha habido o no injerencia, digamos, en el Poder Judicial? ¿Hay alguna posición respecto de lo que, digamos, se haría con el presidente